Hola, Dios les bendiga ricamente. Aquí estamos una vez más. Continuamos con el estudio en el libro de Romanos. Verdaderamente llegamos a una parte tan maravillosa, a una declaración en la palabra de Dios verdaderamente digna de ser considerada. Es verdad que todas las cosas que uno haga, o verdad, llevan un efecto. Tarde o temprano va a haber consecuencias o tiene resultados según nuestras acciones que tomemos. De la misma manera, ¿verdad? El pasaje que vamos a ver hoy tiene un efecto, un resultado. Y este pasaje, la Reina Valera verdaderamente lo titula Resultado de la justificación. Y como les digo, verdaderamente la Biblia también exhorta y dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Buenos días, Jorge y Sofía, bendiciones. Gracias por acompañarnos. Hoy estamos celebrando el Día de Acción de Gracia acá en Estados Unidos, en base cuando los peregrinos vinieron de Inglaterra buscando libertad de religión, más que nada, y este país verdaderamente se fundó con principios cristianos y por eso estoy un poquito más atrasado. Pero bueno, vamos a entrar a nuestro estudio. Vamos a orar. Padre bendito, gracias Señor, te damos en esta mañana. Te damos las gracias, Señor, por que nos permites un día más de vida, Señor. Te bendecimos, te alabamos. Declaramos, Señor, y confesamos que tú eres el Señor, que tú eres el Rey soberano de todo el universo, de todas las cosas. Tú tienes un plan divino, Señor, que no llegamos a comprender verdaderamente en una totalidad. Tus pensamientos, Señor, son más sublimes, más inalcanzables que nuestros pensamientos. Y las cosas que tú haces, Señor, a veces se nos es tan difícil comprenderlas y entenderlas en una totalidad absoluta, Padre. Bástenos verdaderamente creer en lo que nos has declarado. Bástenos, Señor, creer en la fidelidad y la autoridad de tu palabra, Señor, para poder verdaderamente descansar en una esperanza gloriosa de lo que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. La vida eterna, la resurrección de los muertos, verdaderamente es una realidad en ti y un amén en Cristo. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a través de tu palabra, nos dirija, Señor, nos dé dirección, nos enseñe, nos hable al corazón. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entramos al capítulo 5 del libro de Romanos. Gracias nuevamente por acompañarnos y gracias, espero que los estudios sean de edificación para sus vidas y que juntos estemos creciendo, ¿verdad? Ese es el propósito de este ministerio, que crezcamos verdaderamente en la autoridad infalible o en la autoridad única de las Escrituras, antes de llegar a confiar en algún movimiento religioso o denominacional verdaderamente. Romanos capítulo 5 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es verdad, por medio de Jesucristo, por medio de su muerte en la cruz del Calvario, por medio de que Él vino y derramó su sangre en la cruz del Calvario para darnos el perdón de nuestros pecados, y así verdaderamente tenemos paz para con Dios, porque antes
de que Jesucristo viniera, todo el hombre, todo ser humano estaba bajo pecado. Estábamos bajo condenación, bajo juicio, bajo la ira de Dios verdaderamente. Pero dice que tenemos paz para con Dios. Porque antes, cuando estábamos enemistados contra Dios, Dios verdaderamente nos perdonó por medio de Jesucristo y quitó o pasó por alto los pecados de muchos. Y digo de muchos, la Escritura también dice de muchos, porque no todos van a recibir el Evangelio, no todos van a creerlo, pero bueno, dice el versículo 2, ¿verdad? Bueno, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Miren, dice, por quien también tenemos entrada, ¿verdad? Entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Si algo tenemos, de algo tenemos o podemos gloriarnos verdaderamente, es de la gloria de Dios, y la gloria de Dios es Cristo. Es el plan de salvación, es el sacrificio, el plan de redención que Dios ha dado al ser humano por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero la palabra que debemos de observar aquí, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿En cuál gracia? Acuérdense que dice que por gracia somos salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Ya hemos observado en nuestros capítulos anteriores que todos nosotros verdaderamente nos descarriamos, todos nosotros pecamos contra Dios, de que no hay justo ni siquiera uno. Entonces, verdaderamente, esa entrada que tenemos a esta gracia, ¿verdad? En la cual estamos firmes, es esa verdaderamente, en la gracia de Dios, por la cual Él nos ha dado el perdón de pecados y la vida eterna. Esa gracia maravillosa verdaderamente, por la cual somos salvos y verdaderamente hemos entrado, ¿verdad?, a ser partícipes de esa salvación gloriosa que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo. Esa gracia de no enfrentar verdaderamente lo que merecemos, el castigo, ¿verdad?, por nuestros pecados, por nuestras transgresiones. Y estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Jesucristo mismo advierte y dice que el que quiera vivir piadosamente, ¿verdad?, tendremos tribulación. Sí, Jesucristo dice que en el mundo tendrán tribulaciones, pero tener ánimo, yo he vencido al mundo. Sí, yo he vencido al mundo. Y verdaderamente, ¿cómo es que podemos gloriarnos en las tribulaciones? Necesitamos tener verdaderamente asida nuestra la esperanza de lo que tenemos en Dios. Teniendo verdaderamente asida nuestra, ¿verdad?, apropiarnos de la esperanza de lo que tenemos en Dios,
tenemos verdaderamente la certeza y la seguridad de que hay vida eterna, hay vida después de la muerte. Hay una vida venidera, hay una vida mucho mejor. Poniendo la perspectiva verdaderamente en la vida venidera, en la vida eterna, en los cielos nuevos y tierra nueva, podemos en esa esperanza verdaderamente tener paciencia en la tribulación o en las tribulaciones, en las dificultades. Sería, por así decirlo, que si tuviéramos una enfermedad o por ejemplo en un tratamiento del cáncer, las personas se sujetan y se someten al tratamiento de cáncer, que es la quimioterapia, las radiaciones, y es un proceso y verdaderamente no es fácil. Yo no lo he mirado, no lo he experimentado, pero lo he escuchado de familiares, ¿verdad? Tuve una prima que verdaderamente la dejaban agotada las quimioterapias, pero su esperanza era de que ella esperaba un resultado, pero era una esperanza verdaderamente sin certeza. Es una esperanza que quizás pudiera ser redimida del cáncer, que quizás, ¿verdad?, a pasar por esas aflicciones, por esas cosas en su vida, por esas cosas que quizás hasta lastiman su cuerpo, su persona, ese incomodo de las quimioterapias y las radiaciones, tiene o se sujeta o se somete, ¿verdad?, y las aguanta, las soporta por medio de la esperanza que tiene de que quizás le sirva y le ayude el tratamiento. Pero la esperanza en Cristo verdaderamente no es una esperanza que quizás Dios nos perdone, de que quizás Dios nos dé verdaderamente vida eterna, de que si verdaderamente quizás haya o sea posible la resurrección de los muertos para poder soportar las tribulaciones que nos vengan. Pero nuestra paciencia verdaderamente está basada en la esperanza ciertísima de lo que tenemos en Dios, de la vida venidera, de la resurrección de los muertos, de la vida en los cielos nuevos y tierra nueva, en la nueva Jerusalén, en el milenio de Cristo, que son cosas verdaderamente ciertísimas. Son cosas que verdaderamente podemos tener nuestra confianza en una totalidad absoluta de que estas cosas son así. No que van a ser o que quizás sean así, sino que en Cristo la resurrección de los muertos ya es un hecho. Y la prueba, la garantía de esa verdad absoluta es que Él mismo se levantó de los muertos. Y se levantó de los muertos por el hecho de que no había pecado en Él. Y Jesucristo hoy en día es el Cordero de Dios que ha quitado el pecado de nuestras vidas, el pecado del mundo. Crea la persona en Cristo o no crea la persona en Cristo, la resurrección de los muertos para su vida es una realidad, ya que el pecado verdaderamente ha sido quitado del mundo, ha sido quitado de la humanidad. En ese sentido, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. Pero en Cristo verdaderamente la esperanza de la resurrección de los muertos y de la vida eterna es cosa ciertísima en Él. Buenas tardes, Mercedes, Dios te bendiga. Saludos hasta España. Verdaderamente la paciencia en las tribulaciones está basada en esa esperanza gloriosa de que la vida eterna y la resurrección de los muertos, la vida en los cielos nuevos y tierra nueva, es una verdad absoluta.
ya se puede dar por hecho, por cuanto Dios ya lo declaró en su palabra. Verdaderamente el plan de salvación ya fue consumado. El precio a pagar para redimirnos verdaderamente de esa situación de pecado y de muerte ya ha sido pagado. Y por medio de esa esperanza, que no es una esperanza como la que da el mundo, de una esperanza que quizás sea así, ¿verdad? Que si, ojalá verdaderamente, tenemos una esperanza, pero basada en qué? En que ojalá sea una posibilidad, pero en Cristo la esperanza de la vida eterna es un amén, es una cosa ciertísima, es una cosa ya dada por hecho, aunque no lo vemos. Y en esa esperanza verdaderamente tenemos la paciencia, y nuestra paciencia es probada a través de las tribulaciones, a través de las dificultades de este mundo. Pero si tenemos nuestra mirada en la vida venidera, con nuestra esperanza firme, ¿verdad? Seguros, anclados, ¿verdad? Tenemos verdaderamente una esperanza que no avergüenza. Sí, es lo que dice aquí el apóstol Pablo. Sí, dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, o sea, nuestra esperanza es probada en paciencia, de que verdaderamente estamos firmes en esa esperanza, que Dios nos ha dado vida eterna y resurrección de los muertos en Cristo. Y esa esperanza verdaderamente, y la esperanza que tenemos en Él, no es para vergüenza, no nos da verdaderamente vergüenza, dice. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y verdaderamente el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que estas cosas son una realidad, de que son verdad, no son cosas ficticias, no son cosas en las que quizás sean así. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que verdaderamente es una realidad la vida eterna y la resurrección de los muertos. Pero nos es necesario verdaderamente haber recibido el Espíritu Santo en nuestras vidas para que nos dé esa seguridad, esa esperanza, para tener paciencia en las pruebas de tribulación que enfrentemos en la vida. Todo es un paquete completo y es de la manera que lo debemos de analizar. Pero decía que a la introducción, que todo lo que hacemos, todo lo que cualquier persona haga o hagamos, tiene un efecto, hay resultados, hay consecuencias, hay cosas que van a suceder. Sí. Y dice acá los resultados de la justificación, el tema de esta parte, de este texto que estamos estudiando. Entonces dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas moriera alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara o decidiera morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Una declaración hermosa verdaderamente, que confirma o va dentro del contexto de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Miren lo que dice aquí. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió
por nosotros. Arriba está declarando que es posible que alguno decidiera morir por algún justo, por alguna persona buena, ¿sí? Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, ¿sí? Es como nosotros, como seres humanos, extendemos nuestro favor y le damos la mano verdaderamente a las personas que son buenas con nosotros. Pero a una persona que es mala, ¿verdad? Y que es más si nos ha ofendido, si nos ha insultado, si ya nos ha hecho mal, no verdaderamente hacemos lo bueno por esa persona. No extendemos la mano, no lo ayudamos, no estamos ahí para levantarlo. Por ejemplo, si alguna persona me hace una mala cara, o me insulta, o me dice, o me profetiza de que voy a morir, ¿verdad? Y se aira conmigo y me hace algo, ¿verdad? Me hace algo a mí. Supongamos que voy en la carretera y otro individuo también va ahí a la par mía y con su carro pasa y me da un aventón así con su carro, él al propósito, y me arranca el espejo de la ventana, de la puerta, ¿verdad? Me quiebra el vidrio de la ventana y bueno, y se va. Y yo, pues me da coraje, y la mera verdad, quisiera que le dieran su merecido, quisiera alcanzarlo y darle su merecido, pagarle de la misma manera. Esa es la naturaleza del hombre, pero no la naturaleza de Dios. Dentro de la misericordia de Dios, Dios no tiene lugar para una cosa así. Imagínense si más adelante la persona esta la encontramos que se le averió el automóvil y está en la orilla del camino y está ahí pidiendo ayuda y dice, hey, ayúdame, se me ponchó una llanta y no traigo gato, quizás traigas tú cómo levantar el carro para cambiar mi llanta. Y por el hecho de que nos hizo un mal, ni siquiera verdaderamente le dijéramos, ¿verdad? O sea, ni siquiera nos pararíamos, ni siquiera consideraríamos ayudarle a esta persona. Al contrario, hasta seríamos capaces de pronunciarle que se fuera al infierno, la mera verdad. Ahí quédate, ahí muérete, púdrete, ¿verdad? Por lo que nos hizo, por el mal que nos hizo. Pero Dios verdaderamente muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Imagínense que esta persona, con la ilustración que estaba haciendo, si pasó y me echó el carro encima, así como siéntate del camino, y me dañó el auto, y más adelante se le avería el auto y quiere ayuda, necesita ser ayudado, porque ahí no hay nada como salga de esa. Y yo lo miro, y después de que me hizo ese mal, me abrillo y voluntariamente decido ayudarlo, decido apoyarlo, decido sacarlo de esa situación en la cual está. Sería de plano yo verdaderamente una persona de plano verdaderamente ya viviendo una vida a la imagen y a la semejanza de Dios, o a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, para que yo tuviera la capacidad de hacer eso. Pero nosotros como seres humanos no tenemos esa capacidad de hacer eso
si es que Cristo verdaderamente ya vive en nosotros, es posible que por medio del amor de Dios pudiéramos verdaderamente hacer algo por una persona que nos hicieron daño, nos hicieron mal. Pero en Cristo, fíjense lo que dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas moriría alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno decidiera o osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Se acuerdan ayer que les decía que el perdón de pecados es posible para un padre que violó a sus hijas o que viole a sus hijas? Y no le estoy diciendo esto a los padres para que se animen a violar a sus hijas y hacer verdaderamente ese pecado tan grave contra sus hijas, sino que les estoy diciendo verdaderamente que Cristo murió por el homicida, murió por el depravado sexual, murió por el padre que viola a sus hijas. Él dio su vida para perdonarlo, para justificarlo, para reconciliarlo con Dios. Él no hizo excepción de personas, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ese es el resultado de la justificación en Cristo, la reconciliación. ¿Y cómo podemos ilustrar la reconciliación? Supongamos que yo le debo dinero a una persona, o dinero no. Supongamos que yo ofendo, que yo soy el que le pegué al carro ese y lo empujé de mi camino y le dañé su carro. Yo soy esa persona que hice mal contra aquella persona, que agredí a alguien. Y verdaderamente estoy enemista con esa persona. Esa persona no va a querer extender su mano para ayudarme cuando yo lo necesite. No lo hará. ¿Sí? No lo hará. Y debemos de reconciliar esa situación, ese problema, ese asunto, ese no malentendido, sino mal hecho de mi parte, que le hice un daño a esta persona, lo perjudiqué. Entonces, imagínense que alguien decide intervenir entre ambos y ese alguien le dice: no te preocupes, mira, a ver, llega y le restaura su carro, le arregla el daño que le hice, ¿verdad? Y le dice: no te preocupes, yo voy a arreglar tu vehículo, ¿verdad? No le tomes en cuenta este mal, este pecado. Y, ¿verdad? Ten paz para con él, ¿verdad? Ya es como si nada hubiera pasado entre tú y él. Yo te ayudé y yo pagué por el daño que esa persona te causó. Y entonces este
esta persona intermedia entre ambos, nos reconcilia verdaderamente de esa situación de odio, de juicio, de condenación, de ese sentimiento que estaba en el corazón de algo que verdaderamente yo merezco, yo merecía. Y esta persona viene y restaura lo que fue dañado y nos reconcilia verdaderamente por cuanto Él pagó por nuestras transgresiones. ¿Sí? Aquí está verdaderamente la esencia del Evangelio en una plenitud verdaderamente explicada, tan hermosa. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sí? Cristo no murió por los buenos, porque no hay buenos, no hay ni siquiera uno. Cristo murió verdaderamente por los pecadores. ¿Es posible que Dios perdone al homicida? Imagínense, ¿qué es la diferencia de un homicida y otro? Si una persona que es homicida mata a 1000 personas, nada más por exterminarlo, sin que le hayan hecho nada, se levanta y mata, y mata, y mata, y mata a 1000 personas. Y otro homicida mata solamente a uno. El perdón que Dios ha dado en la cruz del Calvario por medio de Jesucristo será posible o estará disponible para el que mató nada más una persona, pero para el que mató 1000, el perdón de Dios no está disponible para él o no es para esa persona. ¿Acaso Cristo murió solamente por los justos, entre comillas? Porque la Escritura ya lo hemos mirado, que dice que no hay justo, no hay ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Y si dice la Escritura eso, nos incluye a todos. Si siendo nosotros homicidas, siendo nosotros violadores, siendo nosotros depravados, inmorales, mentirosos, infieles, desleales, amantes de lo malo, mentirosos, sin afecto en nosotros, fraternal, sin amor en nosotros para con el prójimo, para amarnos entre los seres humanos. Cristo dio su vida para darnos un perdón que no merecemos. ¿Sí? Y lo hizo para reconciliarnos con Dios. ¿Y por qué reconciliarnos con Dios? Porque acuérdense que la paga del pecado es muerte, es juicio, es condenación. Pero para poderlo ver mejor esto de que fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, debemos de echar mano de la palabra propiciación. La propiciación. Y vean cómo no se contradice verdaderamente la Escritura y va en armonía con toda la Escritura. La propiciación. La propiciación es un sacrificio, es un presente, es un regalo que se ofrece para apaciguar la ira, en este caso de Dios,
Es como si yo voy a la escuela y sé que llevo muy malas notas o no hice mi tarea y conozco al maestro, a la maestra y sé que se va a enojar y le llevo algo que le guste, le llevo una manzana, que es lo más clásico, ¿no? En la ilustración que lleva uno una manzana al maestro para contentarlo, para que tenga misericordia de nosotros y no nos repruebe. Pues esa manzana, como para calmar o amortiguar el enojo del maestro para con nosotros, viene siendo en cierto sentido como una ilustración de lo que es verdaderamente la propiciación. La propiciación por la cual hemos sido reconciliados con Dios es el sacrificio de Cristo. Es un sacrificio que le llegó a la presencia de Dios como olor grato, agradable a Él, para apaciguar su ira contra nosotros, contra la humanidad. Por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, todos somos merecedores de la ira de Dios, todos verdaderamente merecemos un juicio, una condenación, pero la propiciación o el sacrificio que se presentó delante de Dios fue Cristo mismo para apaciguar su ira y así de esa manera reconciliarnos con Dios. Y que decía en el principio, porque todo el pasaje lo vemos a la luz de todo el contexto. Dice el versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada en la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tenemos paz para con Dios. ¿Por qué tenemos paz para con Dios? Porque hemos sido reconciliados por medio de la propiciación o del presente, del regalo que verdaderamente agradó a Dios o aceptó a Dios, lo aceptó como un presente, como un regalo, como una ofrenda para contentar, por así decirlo, a Dios, para apaciguar su ira, para apaciguar el juicio, para apaciguar la condenación que todo ser humano merece por pecador. Es una cosa tan maravillosa verdaderamente el plan de redención que Dios ha puesto. Él mismo es el autor de nuestra salvación, Él mismo es quien se ofreció a sí mismo en la cruz por nuestros pecados. Fue Dios mismo encarnado, fue Dios mismo verdaderamente hecho hombre para Él mismo reconciliar al mundo consigo mismo. Y la palabra da testimonio de eso. Había un pasaje. Colosenses 1:20 dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Segunda de Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados,
y las cargas, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Sí. Todo creyente tiene la responsabilidad de predicar el Evangelio, de darles a conocer a aquellas personas que viven en su pecado, de decirles que si no se arrepienten, verdaderamente la ira de Dios está contra ellos, pero que pueden ser reconciliados, pueden recibir el perdón de sus pecados, pueden llegar a estar en paz con Dios, pueden verdaderamente ser justificados y ser, por así decirlo, quitados de la condenación a la cual están sin el perdón de sus pecados en esa vida de pecado y de muerte. Esa es la buena noticia. Esa es la esencia misma del Evangelio, de que siendo enemigos de Dios fuimos reconciliados con Dios, o por Dios, con Dios por la muerte de Jesús, por la muerte de su Hijo. Y ahora mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido la reconciliación. Concluimos. Dios mismo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y no estoy hablando de blasfemias, la palabra de Dios declara eso. El Evangelio mismo de Juan dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas, por Él, por el verbo, por Jesucristo fueron hechas. Génesis da testimonio que en el principio Dios crió los cielos y la tierra. La Biblia da testimonio entonces que Dios es el que, o por medio de Dios han sido hechas todas las cosas. Y el Evangelio de San Juan da testimonio que Cristo es quien, por Él, son todas las cosas, por el verbo. Y todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, en Cristo estaba la vida, y Génesis dice que Dios sopló el aliento de vida en el hombre. Verdaderamente no hay lugar, yo no sé por qué verdaderamente la gente cae bajo la seducción de Satanás, bajo doctrinas erradas, bajo doctrinas equivocadas, que Jesucristo es el arcángel Miguel, que Jesucristo viene siendo el medio hermano de Satanás, y verdaderamente no entienden, no comprenden que Jesucristo es la manifestación gloriosa del Dios invisible en este mundo físico, en este mundo que nosotros vemos. ¿Que no la misma palabra dice que llamarán su nombre Emmanuel, Dios con nosotros? Por eso es que fue Él mismo quien reconcilió a la humanidad consigo mismo, porque Él fue quien decidió hacer el sacrificio perfecto para Él mismo venir a hacer la propiciación, para apaciguar Él mismo la ira de Él contra la humanidad al ofrecerse Él mismo en la cruz. Jesucristo es el Hijo por cuanto es nacido verdaderamente como Hijo del hombre en su humanidad. Al nacer Él de una mujer vino a ser Hijo verdaderamente, Hijo del hombre, Hijo como todo hijo ser humano, como todo ser humano. Sí, por eso es que es Hijo, pero no es que sea otra persona
no es que sean dos personas distintas, es el mismo. Y el Espíritu Santo que da testimonio a nuestro espíritu de que hemos sido justificados es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios mismo. ¿Cómo es verdaderamente posible este misterio? Poder entenderlo y comprenderlo en una totalidad absoluta, no podemos. Pero la Biblia da testimonio de que fue Dios mismo, se hizo carne y habitó entre nosotros, y Él mismo dio su vida, Él mismo enfrentó la muerte para destruir la muerte para siempre. Y así cumplió su palabra que está en las profecías, me parece que es en Oseas, si no me equivoco, no sé, a lo mejor estoy mal, pero hay un pasaje en las Escrituras que dice: oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. Como que Él mismo, yo, oh muerte, yo mismo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. Y no cuando Abraham va a sacrificar a Isaac, y su hijo Isaac le pregunta: hey padre, pues aquí traemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el sacrificio? ¿Verdad? ¿Dónde está el sacrificio? Y dice la divina respuesta que Abraham le dijo, siendo profeta, le dijo a su hijo: Jehová se proveerá de sacrificio. Como diciendo, Dios mismo se proveerá él mismo de sacrificio. Y así fue. Así fue. Pero entonces es Jesucristo la propiciación con la cual hemos sido reconciliados, ese presente, ese sacrificio que agradó a Dios para apaciguar su ira contra la humanidad. Ahora dime, ¿no es maravilloso el amor de Dios para tu vida y para la mía? ¿Sí? Si has pecado contra Dios, levanta tu mano ahí. Yo le he fallado muchas veces a Dios. Miles de veces le he fallado a Dios. Y aún en Cristo me he dado cuenta que aún en Cristo en ocasiones, y si no es del diario, le fallo de una manera o de otra. Le fallo. ¿Sí? Si le has fallado a Dios, si reconoces verdaderamente que has pecado y que pecas y que eres un pecador, y le dices a Dios: Señor, reconozco que soy un pecador, y te arrepientes, te declaras culpable, lo reconoces en tu vida, tus pecados te son perdonados. Si no tienes verdaderamente la certeza de que eres salvo, de que si mueres el día de hoy, tienes la vida eterna, tienes el perdón de tus pecados, vas a ser salvo de la condenación que merecemos por nuestro pecado, por transgresores. Puedes estar ciertísimamente seguro, y el Espíritu puede dar testimonio a tu espíritu de que ninguna condenación hay para tu vida si te arrepientes. Si te arrepientes, si le pides perdón a Dios, si te declaras culpable. Ya la Biblia aquí nos está diciendo que nosotros, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Que si alguno osara morir por alguien, sería por una persona buena, por el justo, por el que valga la pena. Pero ¿qué ser humano verdaderamente vale la pena que Cristo haya dado su vida por nosotros? ¿Qué persona verdaderamente es justo y bueno delante de Dios como para que Dios verdaderamente mandara a su Hijo y Cristo diera su vida
por el bueno o por el justo. No hay ninguna diferencia verdaderamente entre el mentiroso o el pecador más pequeñito que el pecador más grande. No hay ninguna diferencia. Cristo murió, el amor de Dios está disponible, o Dios lo amó de tal manera que Cristo murió tanto por el homicida que mató 1000 personas, o como aquel padre que violó a sus hijas y después las mató, las despedazó y las quemó para que nadie se enterara de su maldad o de su pecado, porque es posible que la maldad del hombre llegue hasta tal capacidad de maldad. Es posible. Y Cristo verdaderamente murió tanto como por una persona tan depravada en su maldad, hasta tal grado de que llegara a violar a sus propias hijas y las matara después y las quemara para que no se supiera su maldad y dijera, oh, es que mis hijas no sé, se fueron de la casa. Una maldad de tal grado, mientras se arrepienta, mientras le pida perdón a Dios, tiene el perdón de Dios, porque Cristo ya murió en la cruz del Calvario por él, y por ti, y por mí. Gloria a Dios, amén, aleluya. Es maravilloso el amor de Dios. Si no lo comprendes, si no puedes comprender y entender la salvación de Dios para tu vida, el perdón de Dios, el perdón de tus pecados para tu vida, ven a Él. Ven a Él y dile, Señor, no entiendo. Quiero tener la seguridad de que me has perdonado. Quiero tener la seguridad de que he sido reconciliado contigo, que ninguna condenación hay para mi vida. Porque de acuerdo a mis hechos, a mis pecados, sé que merezco la condenación, sé que merezco castigo, sé que merezco tu ira sobre mi vida. Arrepiéntete ahí, pídele perdón a Dios, reconoce tu maldad. Si anhelas y deseas verdaderamente tener la esperanza de que Dios te perdonó, de que Dios te ha dado vida eterna, de que ninguna condenación hay para tu vida, de que un día te vas a levantar de los muertos y vas a entrar a vivir en la vida gloriosa en el reino de nuestro Señor Jesucristo, y después de eso, después de 1000 años y fracción, tener verdaderamente la vida eterna en esos cielos nuevos y tierra nueva, donde no habrá más llanto ni más dolor, donde Dios mismo será nuestro Dios y Él mismo nos hará el templo de Dios para la gloria y honra a su nombre. Pídele perdón a Dios. Dios ya te perdonó. Eso es lo maravilloso del Evangelio. Dios ya te perdonó. ¿Quieres ser justificado el día de hoy? ¿Quieres ser reconciliado con Dios? ¿Quieres que la ira de Dios y el castigo por tus transgresiones y por tu pecado sea anulado, sea quitado de ti? Esa condenación, ese juicio que mereces por tus pecados, ¿quieres verdaderamente que Dios los quite? Pídele perdón a Dios en este día. No lo dejes para mañana. El arrepentimiento es eso, de reconocer la maldad de nuestras vidas y decirle a Dios, verdaderamente, Señor, soy reo de muerte, soy reo de condenación, soy reo de ser juzgado y castigado por mis pecados, Padre. Sí. Y aún en Cristo, verdaderamente, sin la sangre de Cristo, todos somos reos del juicio eterno, todos somos verdaderamente merecedores de la condenación eterna, y es por su gracia, es por su amor, es porque Él nos perdonó que tenemos la vida eterna.
¿Cómo podemos gloriarnos verdaderamente de una salvación que nosotros no trabajamos para obtenerla? ¿Cómo podemos gloriarnos verdaderamente de la vida eterna, de la esperanza que tenemos en Cristo, como si nosotros la hubiéramos trabajado y alcanzado por nuestras propias fuerzas? Podemos caer verdaderamente en un orgullo espiritual, podemos caer verdaderamente en sentirnos que nosotros sí somos salvos porque nosotros sí hicimos una decisión por Dios, pero la mera verdad, vana es nuestra jactancia. Porque si en algo nos vamos a jactar, es verdaderamente en la propiciación, en el sacrificio de Cristo por el cual hemos sido reconciliados con Dios gratuitamente para nosotros, pero no fue gratuitamente para Dios, porque hubo un precio carísimo que se pagó para perdonarnos de nuestras transgresiones. Sí. ¿Quieres ser reconciliado con Dios? Reconoce tu pecado y pídele perdón a Dios. ¿Quieres tener la seguridad de que tú eres salvo? Que si mueres hoy, ninguna condenación hay para tu vida. Reconoce tu pecado y pídele perdón a Dios. Pídele perdón a Dios y tus pecados te son perdonados. Bueno, concluimos porque ya es tarde. No dejes para mañana verdaderamente esta salvación gloriosa que está delante de ti. Hoy el Señor te dice: he aquí pongo la vida y la muerte. La vida, si reconoces tu maldad, si reconoces que eres digno de juicio y condenación, si reconoces que eres merecedor del castigo por tu vida de pecado. No tienes que ir a un instituto bíblico, no tienes que aprenderte o leer la Biblia para que tengas el conocimiento de lo malo que has hecho delante de los ojos de Dios en tus pecados. En ti está el conocimiento del bien y del mal. En ti está el poder de la vida y la muerte. En ti. Dios ya terminó su obra redentora en la cruz del Calvario. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, dijo: está terminada, está completa, consumado es, se pagó el precio. Ya no hay nada más que hacer para ser salvos. O te arrepientes y le pides perdón a Dios y recibes el perdón que Dios ya te dio, o mueres en tus pecados y enfrentarás el día del juicio. O mueres en tus pecados y enfrentarás el día del juicio en el trono blanco y la condenación eterna. Porque ante los ojos de Dios somos culpables. Todos. Todos hemos pecado contra Dios. Lo más difícil para una persona buena, humanamente hablando, una persona buena, es reconocer que es un vil pecador, que está expuesto al lago de fuego, a la condenación eterna, está expuesto a donde la llama nunca se apaga y el gusano no muere, a vivir ahí en ese lugar de tormento por toda una eternidad. Es más fácil para el pecador reconocer su pecado y arrepentirse que para el hombre bueno declararse culpable delante de un Dios santo. Oremos. Padre bendito, gracias, Señor. Gracias te damos, Señor, por esta mañana.
Yo te pido, bendito Dios, que si tu Espíritu Santo ha ministrado los corazones, y sé que lo ha hecho, y lo está haciendo, y lo va a seguir haciendo por medio de este pasaje que hemos observado. Es tu palabra, Señor, la que nos está hablando. No soy yo, no soy este humilde siervo tuyo, este pecador justificado solamente por la sangre de Cristo. No justificado porque yo predico, no justificado porque yo sí leo la Biblia, no justificado porque yo voy a la iglesia o ofrendo en la iglesia. He sido justificado por la sangre de Cristo. Y tu palabra da testimonio que verdaderamente sin la sangre de Cristo soy reo de condenación, soy hijo de ira, lo mismo que aquellos que no han creído en ti. Tu palabra, Señor, nos ha hablado. Tu palabra ha sido expuesta. Tú has puesto verdaderamente delante de nosotros la vida y la muerte, la salvación y la condenación. Es cuestión de nosotros, es decisión no de nosotros, es decisión tuya si escoges la ira de Dios y el juicio venidero y la condenación eterna, o escoges arrepentirte, reconocer tu vida de pecado y pedirle perdón a Dios y alejarte de esa vida, salir de esa vida de pecado, porque la iglesia verdaderamente es o son el grupo de personas que ha sido llamado fuera de su vida de pecado por medio del Evangelio, por medio de esta gracia y esta salvación que Dios nos ha dado, perdón de pecados para todo aquel que se arrepienta. Para todo aquel que se arrepienta. Sigue trabajando, Señor, en nuestros corazones. Llévanos, Señor, a vivir verdaderamente en esa esperanza gloriosa que tenemos en Cristo. Y nunca olvidar, Señor, que aún en Cristo somos pecadores. Pero ya no nos deleitamos, ya no hallamos placer, ya no nos sentimos a gustos y cómodos haciendo lo malo delante de tus ojos. ¿Cómo podremos menospreciar verdaderamente la sangre de Cristo? ¿Cómo menospreciar verdaderamente este regalo tan precioso que nos has dado? Un perdón, una salvación tan gloriosa que no podemos obtener por muy buenas personas que seamos. Ni siquiera viviendo en una vida verdaderamente justa, recta, en santidad delante de tu presencia, podemos alcanzar o ganarnos esta salvación que tú nos has dado gratuitamente. Por precio caro hemos sido comprados por la preciosa sangre de Cristo. Y en esta verdad absoluta no hay lugar para religión, no hay lugar para denominación. O el hombre se arrepiente y recibe la salvación, o sigue en su pecado y enfrenta la condenación por el pecado y sus transgresiones de su vida. Jesucristo es el camino y la verdad y la vida. Él es la viva esencia y la revelación de la gracia y la misericordia del Dios invisible manifestado en su palabra. Jesucristo es el Verbo, Jesucristo es la palabra. Sé con tu pueblo, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, no esperes hasta mañana, es una decisión hoy. Cuando Pedro predicó el Evangelio en el día de Pentecostés, dice que la gente se compujo de corazón. Se compugieron de corazón, tuvieron la convicción verdaderamente de la condenación y de la vida eterna. Pudieron ver verdaderamente la vida y la muerte a la predicación de Pedro y le dicen: hermanos, ¿qué haremos?, le preguntan. Y Pedro les dice:
Arrepiéntanse y bautícense en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de pecados. Si la palabra te ha hablado hoy en este día y te ha dado la convicción de tu maldad, de tu pecado, de la condenación y de lo que mereces, de tu merecido en tu pecado, la condenación eterna, el juicio, la ira de Dios contra tu vida, porque sabes que has pecado contra Dios, arrepiéntete, pídele perdón a Dios, dobla rodilla ahí donde estás y dile: Señor, perdóname, soy pecador, soy reo de la condenación, quiero tener la seguridad del perdón de mis pecados, la vida eterna. Ayúdame a creer en esta verdad. Ayúdame a tener la seguridad de que tú me has perdonado. Ayúdame a creer y a entender y a tener la seguridad de que Cristo murió por mí. Porque créeme que el enemigo engaña, el enemigo te acusa, el enemigo te condena y te dice que Dios nunca te va a perdonar cuando Cristo ya murió por ti. Cristo ya te perdonó. Es decisión tuya si quieres ese perdón o no. Es decisión tuya si quieres ese perdón o no. Arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jorge, Sofía, bendiciones, Dios les bendiga. Nos vemos. No tardes. No lo dejes para mañana. La muerte está a la puerta. La muerte nos acecha en cada momento, en cada tiempo, en cada oportunidad. Ahí anda la muerte, a la par de nosotros. Podemos enfrentarla hoy mismo. Puede ser que ni siquiera terminemos el día de hoy cuando nos vayamos de este mundo. Si te vas sin pedirle perdón a Dios, no vas a ir al purgatorio. Porque esa es una blasfemia, es una doctrina satánica de que hay purgatorio donde tú vas a pagar por tus pecados. Porque si hay ese lugar, la sangre de Cristo no es suficiente. Si existe el purgatorio, verdaderamente Jesucristo no es el Cordero de Dios que quita el pecado de tu vida. El purgatorio es el lugar donde quita el pecado de tu vida. Es una blasfemia, es una doctrina satánica. Te la disfrazan como ángel de luz. No caigas en el engaño. No caigas verdaderamente en las artimañas del error, en doctrinas de hombres que contradicen la palabra de Dios. Si te arrepientes y le pides perdón a Dios, tú eres salvo el día de hoy. Y no tienes que hacer mandas, no tienes que hacer penitencia, solamente debes de declararte culpable delante de los ojos de Dios y recibir el perdón que Dios ya te ha dado, porque Cristo ya murió por ti. Óyelo bien, Cristo ya murió por ti. Dios ya te perdonó en la cruz del Calvario. ¿Crees esto? Dios ya te perdonó en la cruz del Calvario. Arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado y tenemos esta reconciliación gloriosa por medio de la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Amén. Les amo en el amor de Cristo. Que la gracia y la misericordia de Dios se perfeccionen en nuestras vidas y perseveremos creciendo en esta verdad absoluta de la verdad de lo que tenemos en Cristo y la verdad de quién es Él. Amén. Bendiciones.